Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días aquí en La Fragata por los 940 AM de frecuencia U, Sebastián Hurtado, trayendo como siempre un tema de actualidad. Los oyentes también como siempre esperando que todos ustedes se encuentren de la mejor manera posible en medio de toda la situación que vive el país y el mundo debido a la actual pandemia. Queridos oyentes, el tema que les traemos el día de hoy es un tema de actualidad, pero también es un tema que ya habíamos tratado aquí en el programa, y es el tema del bilingüismo y el enseñar una segunda lengua y la importancia de la segunda lengua. Para quienes vienen siguiéndonos desde hace ya un buen tiempo, recordarán que hace aproximadamente 2 años, con 2 de nuestros invitados, faltaría el profesor Albert, realmente, pero ya también tratamos este tema. Este tema hoy lo trataremos con los profesores Eduardo Ramírez, María Camila Mejía y Juan Edilberto Rendón, quienes son profesores, al igual que yo, del Centro de Idiomas de la Universidad de Medellín, y quienes, como yo, como muchos en este país, nos enfrentamos en el día a día a enseñar una segunda lengua y a intentar explicar la importancia también de una segunda lengua. Profes, bienvenidos. Tony, María Camila, Juan, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos comenzar con una pregunta que siempre yo creo que nos hacen todos los estudiantes a nosotros. ¿Por qué aprender una segunda lengua? Un idioma extranjero. ¿Por qué necesidad hay realmente de aprender una segunda lengua en el mundo actual, en pleno 2021? Hay algunas cosas que... Profe Sebastián, algunas veces los estudiantes por una actitud un tanto reticente y hasta se puede considerar retadora, ellos tal vez no lo hacen con mala intención, pero esa pregunta directamente casi como que quisiera tener una especie de respuesta automática y es: esto no es más que un requisito, esto no sirve, pero hay algunas cosas del contexto antes de entrar a hacer cualquier tipo de precisión académica o de formación profesional, y es que la lengua franca en este momento, de pronto en 50, 60, 100 años va a ser el chino, pero en este momento la lengua franca es el inglés, como en la época de Roma, la época de los emperadores, pues el idioma oficial era el latín, pero los eruditos y las personas que tenían un perfil profesional hablaban en griego. Así que yo creo que el debate, tal vez yo lo propongo en esos términos, aunque sé que puede tener una deriva, es que primero hay una disposición o una actitud con la que valdría la pena que tratáramos de conciliar, y es que algunos estudiantes consideran que es completamente inútil, que no es más que un requisito institucional o una imposición, ese falso B2 del que habla el profesor Rubén, el jefe de Centro de Idiomas, en 400 horas, en 320 horas, no se va a conseguir un nivel B2 de acuerdo con el marco común europeo. Entonces ahí de pronto estoy rapsodizando un poquito la exigencia del ministerio, cierta disposición reticente de los estudiantes y pues cosas autoevidentes que nuestro contexto nos advierte. La literatura más importante, o por lo menos la que está en punta, la del state of the art, cuando vamos a mirar qué se ha dicho sobre una temática, la abrumadora mayoría de las veces está en inglés. Entonces, yo creo que de pronto esas son como las 3 líneas de fuga que yo encuentro respecto a la pregunta, profesor Sebastián. María Camila. Dale, Camila. No, dale tú, Camila, tranquilo.
Bueno, no, yo creo que yo voy a responder esta pregunta desde mi experiencia personal, alejándome un poquito de mi rol como docente. Y es que yo creo que más que una necesidad debe de ser un disfrute por todos los beneficios que puede traer el aprendizaje de una segunda lengua, sea inglés, sea francés, sea italiano. Y es ese vínculo que tiene directo con la cultura. Y yo he sentido que el hecho de saber una segunda lengua me ha permitido a mí tener más acceso a la información, a tener una cercanía con diversas culturas y finalmente todo lo que va detrás de tener ese acceso a esa diversidad cultural, ¿cierto? Que detrás se viene un montón de desarrollos cognitivos, de un montón de experiencias culturales que nos permiten ver y habitar el mundo de una forma diferente. Si bien es cierto, hoy en día estamos en un mundo globalizado, cada vez con más avances tecnológicos, cada vez más interconectados, y el tener acceso a una segunda lengua me permite más ejercer esa ciudadanía global. Entonces yo creo que, y esto se lo recalco mucho a mis estudiantes, yo creo que debemos distanciarnos de esa creencia de que, como decía el profe Juan, el aprendizaje de una segunda lengua es una necesidad, es un requisito de grado o es una condición económica. Para muchos también es el acceso a una mejor situación financiera. Creo que se debe ver más por todos esos beneficios que me va a permitir a mí disfrutar y habitar el mundo desde una perspectiva un poco más amplia y más cercana con personas de diferentes culturas. Tony, ¿tú qué opinas? No, yo estoy Bueno, para completamente de nuestros acuerdo oyentes, con Eduardo es Juan, Tony. Eduardo, Antonio, alias Tony. No, yo estoy completamente de acuerdo con María Camila y con Juan Edilberto. Un segundo idioma, como dice María, tiene que ser un disfrute, por un lado. Pero por otro lado, tenemos que concientizarnos un poquito más en el término de lo que es una aldea global. Cuando McLuhan sacó este término en 1960, una cosa así, la gente pensaba, el tipo está loco, ¿cómo es que el planeta puede ser un sistema global? Nace Internet 90, se populariza, ya tenemos las redes conectadas y ahorita en la pandemia es donde más hemos sentido que somos una aldea global, en la cual hemos tenido que interconectarnos con personas de diferentes partes del mundo para hacer diferentes actividades y la necesidad de un idioma neutro, que es el inglés. Lo llamo neutro porque pues históricamente desde la Segunda Guerra Mundial se volvió un idioma franca de comunicación rápida, una lengua franca, perdón, mejor. Nos tienen que sacar en el caso de los que vivimos aquí en Medellín, salir de ese pensamiento de que estamos en estas montañas y que hay algo más afuera de esto y ser ciudadanos globalizados. Es decir, como profesional de la Universidad de Medellín, la invitación es no pensar que voy a estar aquí en Medellín o en la región como profesional, sino empezar a generar redes con personas de otras partes del mundo. Voy a hablar una experiencia a título personal, si me lo permiten, del voluntariado mío. Yo soy scout y nuestro idioma oficial es precisamente el inglés. Hago parte de un equipo a nivel interamericano y mundial, realmente, en que somos 12 países trabajando con unas políticas a nivel de formación de adultos voluntarios. Y es muy gracioso porque tenemos una persona que es de Malasia, otra que es de Indonesia, otra que es colombiana, otro que es de Panamá, otro que es de Venezuela, otro que es de México y otro que es de España y un inglés. Hay un americano, en primaria el americano. Y el idioma es nuestra única comunicación que hemos podido hacer el trabajo que estamos haciendo ha sido inglés y ha agilizado. El requisito fue el manejo del inglés precisamente para poder sacar este tipo de cosas. Entonces, nuevamente, la invitación es, hay que salir de esa zona de confort. Sí, es una necesidad, sí, que hay que disfrutarlo, sí hay que disfrutarlo, obviamente, pero son oportunidades muy grandes que se pueden tener con un pensamiento global, no un pensamiento regional. Ahora, no estoy diciendo que sea malo pensar en la región, pero si uno tiene un pensamiento global, puede traer muy buenas prácticas hacia la región para que la región pueda crecer. Y eso es lo que el pensamiento global está invitando. Y esa amalgama, ese pegantico que permite que el pensamiento global vaya creciendo, es el idioma. Y pues por algo Roma fue tan grande, ¿no?
Entonces, bueno, básicamente eso. De hecho, yo tengo una situación similar como la de Tony. Cuando yo hice la maestría en España, éramos 120 alumnos de 41 países diferentes. Sí, estaba España, estábamos Colombia, México, pero también estaba Bangladesh, China, Corea, Japón, India, Rusia, Alemania. Y la verdad, la única manera que uno muchas veces encontraba para comunicarse con el compañero era el inglés. Algunos hacían el esfuerzo del castellano e intentaron convencernos también del catalán. Bueno, el catalán lo terminé yo aprendiendo más por gusto que otra cosa, pero realmente yo lo fortalecí mucho durante la maestría porque era la única manera de comunicarme con el otro durante mis estudios. Y cuando ya vuelvo aquí a España, aquí a Colombia, perdón, vuelvo a España, le planteo eso a mi primer grupo de inglés justamente en el centro de idiomas. Era un grupo de 14 estudiantes, 9 de los cuales estudiaban Derecho. Y lo primero que me plantearon fue, profe, y es que yo, ¿para qué el inglés? Yo, muchachos, porque el derecho no se acaba en la Alpujarra. El derecho ya va más allá de los juzgados del centro de Medellín. Pero justamente creo que hay una cuestión cultural como de rechazo a la segunda lengua o de miedo, tal vez diría yo, de miedo como a la segunda lengua. Entonces, Sebastián, ahora que usted menciona esta reticencia, de hecho yo empecé con el tema de la reticencia porque de inmediato, ese fue el primer vínculo que se me vino a mi mente, hasta el punto de que me olvidé de mí mismo y del hecho de que yo entré al inglés por el goce estético, por una cuestión eminentemente de preferencia, de que yo quería saber qué decía James Hetfield en esas canciones de Metallica que tanto me gustan. Y ya llegó un momento en el que terminé metido con la literatura y con Jane Austen y luego llegó Tolkien y me di cuenta que era algo que podía aprender con mucho rigor, pero al mismo tiempo lo podía disfrutar, y a ese respecto estoy completamente de acuerdo con lo que dice la profe Camila y con el endoso del profesor Tony. Pero algo que esto sería como una especie de contrapropuesta a los estudiantes de Derecho. Venga, si a usted le gusta mucho el derecho civil, pues entonces el francés, porque el derecho civil valdría la pena hacer el esfuerzo de aprender francés. Si a usted le gusta el penal, entonces italiano, porque la escuela italiana, comenzando por Beccaria, ha contribuido mucho al derecho penal, y si le gusta el derecho constitucional, pues los alemanes. Es decir, como estamos hablando de aprender un idioma extranjero, no solamente inglés, pues ahí podría haber un punto para los estudiantes que tienen ese tipo de reticencia, pero entonces es otro idioma, es otra cultura, es otra idiosincrasia. Los idiomas romances, por ejemplo, tienen muchas cercanías y muchos parecidos, el francés con el italiano, con el portugués, con el español, con el rumano, pero también tienen una idiosincrasia, también tienen una mentalidad particular, y eso es algo que valdría la pena explorar en esos dos frentes que se me ocurren, profes. Hay otras alternativas, por supuesto, no tiene que ser el inglés, pero esas otras alternativas tienen asimismo cierto nivel de exigencia. Si es por un asunto de perfil profesional, en el derecho existiría la posibilidad de aprender esos otros idiomas que acabo de mencionar por la influencia que tienen en los escenarios particulares de exploración normativa y de derecho positivo vigente, de jurisprudencia. Y yo creo que eso pasa en todas las áreas. Aprender, por ejemplo, un mandarín para acercarse a la ingeniería y a los temas en la China continental o incluso en Taiwán. Aprender un japonés para acercarse también a las investigaciones japonesas en tecnología, especialmente computadores, por ejemplo, coreano. Tengo un compañero, bueno, no fue compañero de carrera, pero siempre fuimos muy amigos. Él es negociador internacional, Santiago Hincapié, que nos acompañó acá en el programa. Santiago habla inglés, alemán, tailandés y coreano, además del castellano nativo. Y él me dice de que ya aprendí idiomas ni siquiera por necesidad. Bueno, ahora vive en Corea y por necesidad le tocó aprender coreano, pero él me dice que ya lo disfruta, que es su hobby aprender un idioma.
pero ¿qué tan lejos realmente estamos en general de disfrutar el estudiar un idioma? Es que yo vuelvo a lo mismo que planteaba ahorita, y de hecho yo siempre se lo planteo a mis estudiantes. Ellos mismos saben más inglés que el que ellos creen, pero le tienen miedo al idioma, se bloquean. Porque lo que decía ahorita el profesor Juan Edilberto, ¿cuánta música, además de la de Metallica, no hay en inglés? ¿Cuántos juegos, cuántas películas, cuántas aplicaciones? Es que a mí me sucede algo muy... Camila, dime. No, qué pena llevas terminado. No, que a mí me sucede algo gracioso y es que mis estudiantes tienen mucha dificultad al decir la palabra message, mensaje, pero son perfectamente capaces de decir messenger. Yo, muchachos, pero es que es casi la misma palabra. Es que sí, profe, pero es que es la aplicación, no la palabra. Yo, pero ¿por qué? Es un obstáculo epistemológico. Yo creo que también es una cuestión de que estamos tan sumergidos en un sistema económico y un sistema educativo que nos impone la necesidad, ¿cierto? Entonces hay una cultura de la economía y hay una cultura de estatus en relación con el inglés, de que finalmente es un requisito, ¿sí? A nosotros nos imponen el inglés y como lo mencionaba Juan Edilberto, yo tuve una experiencia similar, yo aprendí inglés no porque me obligaran o porque precisamente pues en mis primeros años de vida mis papás siempre me insistieron de que era una necesidad profesional y económica. Yo finalmente vine a aprender inglés cuando tomé la decisión por mí misma, porque quería tener ese acceso a lo que me gustaba, a la literatura, a la música, yo quería entender. Entonces yo creo que la cuestión de los idiomas debe encaminarse por ese lado. Los estudiantes o las personas que quieran aprender un idioma, que entren simplemente porque es que se les va a dificultar mucho el aprendizaje. Y finalmente para permitir el aprendizaje, para que haya un aprendizaje significativo, primero está el factor emocional. Y si ese factor emocional está sesgado por una necesidad o por un requisito, por una imposición, y no precisamente por un gusto, va a ser un proceso muy complejo. Yo creo que eso es algo que nos enfrentamos, que le cojan gusto del asunto, que los estudiantes encuentren un gusto en el asunto. ¿Tú qué piensas, Tony? Lo que dice María Camila, un aprendizaje significativo. Es decir, que, bueno, aquí voy a regresar un poquito a los miedos y las fobias. Llevo 30 años en este cuento y donde más he encontrado el miedo de enfrentarse a un segundo idioma al cambio ha sido aquí en Antioquia. Ha sido una que no me gusta o me da pena hablarlo, no soy capaz de decirlo. Y entiendo que de cierta manera es la misma cultura competitiva que tiene el antioqueño. Aclaro, llevo en Antioquia 20 años. Entonces yo soy más antioqueño que bogotano. Y estoy casado con una paisa de pura cepa. Entonces yo adoro Antioquia, aclaro eso. Pero sí he encontrado que en la educación en general me ha pasado que el temor ha sido muy grande de que, y yo por qué voy a decir eso en público, se lo voy a decir mal, me da pena decirlo en público, yo no quiero quedarme en público. Nuestro rol ya como educadores es crear lo que dice María Camila, ese ambiente significativo, ese ambiente motivador, no sé si es la palabra que usas, no usas esa palabra María Camila, la estoy agregando ahí, en donde el alumno, el estudiante se sienta tranquilo y pueda decir las cosas con calma sin sentir que lo van a juzgar porque lo hizo mal o no lo hizo mal, sino que tenga una arena, un sitio de arena, un playground, donde pueda equivocarse con nosotros o hacerlo bien, pero que lo podamos orientar y llevarlo hacia el logro de lo que queramos hacer o queramos hacer con ellos. Entonces, si se sienten que hacen parte de y sienten que es de ellos y se identifican y lo gozan y la pasan bueno y sienten que no es ambiente seguro, usando la palabra ambiente seguro, lo más seguro es que la producción comienza a generarse, bien o mal. Y creo que ya empecé a hablar en Spanglish. Entonces,
Sí, básicamente cuando estaba escuchando a Juan y a Mara Camila se me pasó por la cabeza eso, es el ambiente que uno genera y el ambiente que el mismo estudiante tiene que aceptar de que hay que enfrentar una situación como estas. Aprender un segundo idioma no es fácil. Yo aprendí fue en la casa, a mí me tocó el método de traducción, o sea, lo que mi papá decía en español tenía que decir mi mamá el mensaje en inglés y lo que mi mamá decía en inglés lo tenía que decir mi papá en español. Entonces para mí fue, y mi hermano fue un poquito traumático nuestro aprendizaje de idiomas. Y realmente cuando uno es bilingüe realmente no piensa en un idioma, ni traduce, es una cuestión de percepciones y manejos que tiene, que tiene el cerebro. Entonces, muchos de los muchachos, para sentirse seguros, se pegan de la traducción. En vez de empezar a crear esa película, ese imaginario en la cabeza de lo que está pasando. Yo me imagino que Juan cuando escuchaba Metallica y cuando empezó a comprender a Metallica, pero en inglés, ya se está imaginando la película de Juan en la cabeza porque ya debe haber visto la película, el video más de 50 veces, Yeah. ¿cierto? Y ya la película, ya la canción se relacionaba con la película. O cuando Sebastián estuvo por ahí en Inglaterra estudiando, ¿fue en Inglaterra o en España, Sebas? Ambas. En ambas. Y le tocó a ella relacionarse con otras personas de otros idiomas, pues el sistema de traducción ya se convertía, no era una herramienta, sino una camisa de fuerza, y te rompía la fluidez de comunicación con nosotros. Entonces ya a nivel cognitivo el cerebro empieza a hacer sus operaciones y todo el cuento. Pero aquí lo más importante es perderle el miedo al asunto, porque ese temor es uno de los grandes frenos que uno observa en estos procesos. Tuve la situación, por ejemplo, el curso del sábado que tenía una niña que no hablaba, pero cuando yo entraba a hacer el trabajo con ella, el 1 a 1, en el breakout room, ahí sí hablaba. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué no lo haces? No, es que me da mucha pena, me da pena equivocarme, me da pena de que los otros están mucho más avanzados que yo, entonces buscaba una cantidad de pretextos para no hacerlo, pero igual se comunicaba en inglés. Entonces, bueno, yo creo que ahí hablé como de 37 cosas a la vez, entonces me disculpan. Pero de hecho, ahí tocas un tema que creo que es clave, Tony, porque el tema del miedo aquí en Antioquia es palpable, es que se siente. Y cómo uno lo ve y cómo yo lo he visto, con una explicación que me daba mi profesor de Geografía Humana en el pregrado de Ciencia Política, y es que él nos decía de que como no vemos en Antioquia el horizonte porque está tapado por las montañas, no sabemos lo que hay más allá de las montañas y le tenemos miedo, contrario a lo que pasa en las zonas de los puertos. Como sí se ve el horizonte, sí llama la atención y se es más abierto al extranjero, en este caso pues al idioma extranjero, pero que aquí por el tema geográfico ya influye en nuestro subconsciente de tenerle miedo a lo extranjero. A mí me contaban algo parecido cuando llegué acá, a nivel de formación. Sí he escuchado lo que tú acabas de decir, pero la otra es que si usted no lo hace, lo regañan. La cultura metro, cuando llegué yo acá, llegué acá, en la cultura metro era, mi esposa me decía, no pise la raya amarilla porque si no lo regañan. No pase el semáforo en rojo porque no le ponen el parte. No haga esto porque si no, entonces le pasa esto. No haga lo otro porque si no. Entonces hay un desarrollo cultural de la negación hacia y no la comprensión del porqué de las cosas, sino que no lo haga porque si lo hace lo van a regañar, su nombre aparecerá en el periódico, lo van a colocar en el periódico, se hace imagen pública. Entonces yo también creo que, complementando lo de Sebas, está esa parte geográfica y también esa parte de crianza que me sorprendió mucho cuando llegué acá. Si no lo hace o si lo hace, lo van a regañar, pilas, lo van a regañar. O sea, la amenacita de que o lo van a echar del trabajo o porque si no lo hace, entonces. Y eso genera un. Si nos están escuchando reír es porque acaba Juan de Gilberto de hacer un brindis con un vaso de jugo y Sebastián también, y yo estaba con mi Coca-Cola de McDonald's aquí haciendo el brindis. Entonces, yo creo que también son factores que uno entra a analizar y con los mismos estudiantes hacer un poquito más de un proceso autorreflexivo del por qué los miedos y cómo los pueden superar. Camila, ¿tú qué opinas del tema de los miedos? ¿Sí crees que hay miedos?
Sí, definitivamente. Y en el aprendizaje de idiomas creo que es uno de los obstáculos más grandes que se enfrentan todos los aprendices, no solamente los estudiantes, pues todos nosotros también pasamos por ese miedo de hablar en público, de cometer un error de pronunciación. Y yo creo que es una visión también errónea de lo que significa cometer errores. Yo me he dado cuenta como docente que las mejores oportunidades de aprendizaje surgen a partir de los errores que los estudiantes cometen en clase y el darles esa realimentación significativa, porque finalmente hay un vínculo emocional con ese error que se cometió y al haber una realimentación, eso va a quedar más interiorizado en el proceso del estudiante que posiblemente cuando uno les dice, sí, lo hiciste muy bien, y cuando en general hay un desempeño satisfactorio. Entonces yo creo que también es cambiar esa perspectiva que tenemos de los errores y cuando realmente es un error, ¿cierto? Que muchas veces en inglés, por ejemplo, en el aprendizaje de lenguas, a veces un error indica que dentro de todo y dentro del proceso el estudiante le está estructurando la lengua y está tengo como una interferencia del inglés en este momento tratando de expresar las ideas en español. Está tratando de comprender esa lengua, por decir algo, cuando estamos conjugando verbos en pasado. Para las personas pues, que nos escuchen que hayan atravesado por ese proceso de aprendizaje del inglés, sabemos que los verbos regulares tienen de, ed y dd, ¿cierto? Y ahí tenemos verbos irregulares. A veces un estudiante puede cometer el error de conjugar en pasado un verbo que es irregular en su forma regular. ¿Realmente eso es un error? Yo diría que no, realmente eso indica que el estudiante ya tiene aprendidas ciertas estructuras, eso indica un proceso de aprendizaje, eso indica un progreso en ese proceso. Entonces yo creo que también es de construir la forma en la que percibimos los errores. Porque como digo, por un lado a veces indican aprendizaje y por otro lado generan aprendizaje. Exacto, hay que tener en cuenta dos cositas, María Camila, que estás diciendo. El error es una oportunidad de aprendizaje, pero hay también unas cositas que ahí sí lo tenemos que asumir como docentes. Que cuando damos ese feedback significativo que dice María Camila, ese error se vuelve repetitivo. Hay un término muy interesante en inglés que se llama fossilized. ¿Cómo es el término? Se me olvidó. Fossilized mistakes, fossilized errors. O sea, queda fosilizado en el cerebro de que ese error, como no me han dado el feedback o me han hecho la corrección, entonces yo asumo que está bien y lo voy repitiendo y se me queda de tal manera que por más de que me lo corrijan y me lo pongan al frente, lo voy a seguir haciendo. Se fosiliza. Entonces, esa parte de María Camila que dice que es el feedback significativo es súper importante en el proceso educativo y llámese lo que sea. Puede ser idiomas, puede ser una carrera, una materia, una carrera. Yo hubiera querido, dentro de mi carrera de licenciatura, haber tenido algún docente que me dé un feedback significativo y que no haya sido una nota. Y te cuento que el aprendizaje mío hubiera sido mucho más grande. Sí, definitivamente. Yo creo que los momentos que yo más recuerdo y las cosas y los contenidos que posiblemente más aprendí, los aprendí de aquellos profes que proyectaban mi trabajo y empezaban comentario por comentario de manera muy minuciosa. Creo que aprendía más en esas clases en las que el profesor se sentaba a darme realimentación que en las mismas clases en las que el profesor se para a hablar 1 hora, 2 horas. Entonces yo creo que es, sí, pues una invitación para todos los que están en ese proceso de aprendizaje de una lengua, de que miren el error como una oportunidad, porque posiblemente de ese error surge el momento más significativo dentro de su proceso de aprendizaje. Y yo creo que también eso viene muchas veces con problemas de cómo se enseña, ligado a lo que dice Tony y dice María Camila. Muchas veces el rechazo al idioma viene porque se tuvieron malos profesores en el colegio, porque no eran profesores de idiomas. En muchos colegios, esto es una realidad del país, esto no se puede negar,
El profesor de inglés es simplemente el profesor de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemáticas, que le entregan un libro de inglés y vaya y explíquelo. Pero realmente ni siquiera él maneja el idioma. O también que el feedback, esa retroalimentación que se da, no se da de una manera correcta y hace sentir mal al estudiante, entonces el estudiante le coge pereza al idioma, ya porque se le gritó, porque lo hizo sentir mal. Claro, no estoy diciendo que son cristales pues que uno no puede regañar, obviamente uno puede tomar regaños, pero muchas veces esa retroalimentación hay que saberla dar, no es bloquear al estudiante por no saberla dar, sino buscar que el estudiante entienda su error, pero no se sienta mal por él, sino que construya sobre el error. Una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de construcción. Profe Juan iba a decir algo y lo interrumpí, qué pena. No, profe, yo tengo una idea al respecto, no sé qué tan oportuna pueda ser, pero la voy a proponer, y es que algo que me ha llamado muchísimo la atención desde que hay una predominancia de los indicadores, de los índices, y es hablar de competencia y no hablar de habilidad, no hablar de talento. Esto no es meramente ser políticamente correcto, esto no es decir niño en situación de calle para no tener que decir gamín. Yo considero que decir competencia nos pone en función de que va a haber uno que va a ganar y va a haber un montón de losers detrás del segundo hacia atrás. Entonces, hay también un asunto de contexto que nos permea y que es inevitable, y es que el estudiante inevitablemente va a terminar viéndonos por esa presión contextual como el que va a decir no te dio, o como el carcelero, o como el que, miren al loser, el que perdió, el que no sabe pronunciar, no es capaz de conjugar bien los verbos regulares. Es decir, esta especie del temor a la exposición de que lo hago y enseguida el profesor me corrige y al corregirme me exhibe y entonces el loser soy yo. Y el docente muy posiblemente no tiene esa intención. Yo sé que también somos seres humanos y también somos variopintos, pero hay algo que me parece que también tiene que ver con la presión del contexto. Yo le agradezco a los estudiantes que se atreven a participar en clase y que se equivocan. Entonces, de pronto alguien más se ríe, alguien más por ahí hace el jijiji del vea pues a como se pone en evidencia. Y yo en realidad lo que hago es devolverles la situación y decir, ¿qué? ¿Cuántos de ustedes no tenían codificado el mismo error y no se atrevieron a manifestarlo? Se están beneficiando de que alguien se atrevió y se equivocó. Entonces yo a la persona, al estudiante que trata de participar y se equivoca, le agradezco. Le digo, vamos a hacer un proceso de mejoramiento aquí ya, y vamos a ajustar el error que se está cometiendo gracias a que te atreviste a hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eso se oye muy romántico porque al final va a llegar el guarismo, al final va a llegar la necesidad del 3. Entonces, después de que el feedback pareció muy lindo y el profesor me ayudó a mejorar, el estudiante de pronto no aprueba, y ahí es donde aparecen unas situaciones casi que catastróficas de cómo es posible que usted me haya dicho que estoy mejorando y después me reprueba. Yo creo que es un asunto de cómo estamos codificando el temor al fracaso en un contexto que nos habla de competencias y movilidad. Y yo creo que también eso viene muy ligado a ese miedo al rechazo. Yo, por ejemplo, lo primero que le planteo a mis estudiantes es: no permito que nadie se burle de nadie acá por ninguna pronunciación. Y de hecho se los digo en español al principio del curso. Cuando les doy las normas del curso, les digo: no permito que nadie se ría de nadie, muchachos, ni por acento ni por pronunciación. Porque si ustedes están acá es porque ninguno de ustedes sabe pronunciar bien. O puede que algunos pronuncien mejor que otros, pero todos tienen problemas. Y nadie se va a burlar de nadie. Yo creo, Ahí sí me sale el espíritu de abogado con la ley y la orden. Eso sí, ahí lo voy a admitir. Yo creo, Sebas,
que hay dos asuntos muy importantes en lo que estamos discutiendo, y creo que es un asunto que tiene que ver con los procesos evaluativos, tanto del docente, las percepciones y las creencias que hay alrededor de los procesos de evaluación, tanto por parte de los estudiantes como de la comunidad educativa en general. Y es que estamos, como lo dice mucho un colega mío, es que estamos sumergidos en una cultura de la calificación, que a final de cuentas lo que más importa es el número, pero el número a mí solamente me sirve para dar estadísticas, para propósitos económicos a nivel nacional e internacional, pero en términos de aprendizaje un número a mí no me dice absolutamente nada. Y creo que ahí tenemos un reto muy grande los docentes de llevar a los estudiantes a entender que importa más esa evaluación formativa en donde uso estrategias como realimentación, como evaluación entre pares, como hetero y coevaluación, y no esa evaluación sumativa que tengo mi parcial y mi final y me entregan mi nota, porque finalmente, reitero, lo que más aporta al proceso es toda esa evaluación formativa que uno como profe hace, y creo que debemos de fomentar mucho en nuestras aulas de clase que los estudiantes aprendan a darse comentarios entre sí, a recibir los comentarios del profesor, a que no, el único que tiene la autoridad no es el profesor, a que un compañero también te puede hacer una corrección, ¿sí? Porque somos una cultura, y creo que ahí volvemos al tema regional, en especial los antioqueños, que nos hiere el ego, o algo nos hiere nuestras entrañas, que nos hagan comentarios. Este semestre para mí fue una sorpresa muy grata que el profe Juan Edilberto siempre estuvo exponiendo su trabajo, porque finalmente eso es exponerse uno mismo, con nosotros para que le diéramos realimentación. Y a mí me parece que ese ejercicio es tan fundamental para construir comunidades de aprendizaje. Y creo que eso es algo que debemos lograr tanto como comunidad de profesores como comunidad de estudiantes. Y creo que hay una falla muy grande en el sistema educativo de nosotros, que tenemos a los estudiantes preocupados únicamente por la nota, por graduarse, por terminar, más no por aprender, y posiblemente por ello les cuesta tanto cometer errores y les cuesta tanto recibir comentarios en relación con esos errores. Yo le complemento a María Camila, y estoy completamente de acuerdo contigo, Cami, completamente de acuerdo, y te complemento. Nosotros nos da miedo que el estudiante se apropie de su proceso de aprendizaje. Nos da mucho miedo, ya hablando como educadores, que el estudiante sepa dónde está y para dónde va, y que se pueda autoevaluar y decir, estoy acá, y qué necesito yo para llegar a tal sitio. Esa parte de tener un estado de conciencia de self-assessment, de autoevaluación, de reflexión de mi proceso de aprendizaje, se pierde, porque nos pegamos mucho al resultado sumativo, como dice María Camila. No, sacaste 5, tú eres exemplar, eres excelente, eres el estudiante ideal, y realmente sí es la persona que maneja el concepto de la manera ideal. Y yo di una conferencia el miércoles por la noche, otra vez mi voluntariado, y estamos hablando acerca de portafolios, y yo me dije, yo llevo en educación 30 años, y empecé a trabajar en colegio ¿hace cuánto? 15. Ahí fue cuando empecé a aprender algo de educación, y siempre me dicen, y me hago siempre la misma pregunta: una nota sí me indica si la persona sabe, una nota, una letra o un indicador sí me puede mostrar si la persona es competente o habilidosa, o la palabra que quiero utilizar yo, en el tema. Una nota sí me puede indicar si la persona puede convencer a otros el manejo del tema, puede transmitir a los otros el manejo del tema. Entonces todas esas cosas empiezan a cuestionarse, y la invitación es que cuando yo vaya a estudiar, en educación, cualquier cosa que vaya a estudiar, es muy importante que yo sea un ser muy autorreflexivo en mi proceso de aprendizaje, porque cada proceso de aprendizaje es muy diferente. A nivel del centro de idiomas de nuestros estudiantes, cada estudiante tiene su manera de aprender, tiene su manera de percibir información, tiene su manera de comprender, pero es por guiarlos a que sean muy conscientes y vean esas pequeñas victorias, porque esa es la otra. De pronto para María Camila
simple. Pero de pronto para Juan Edilberto es empezar a hablarme a mí, hablemos en términos gramaticales, en el tercer condicional, usando las contracciones, could've, would've, pero los dos están en el mismo curso. Entonces para mí Juan Edilberto es el teso. María Camila, hay que pecar, apenas me está pronunciando en pasado simple, pero no me está dando cuenta que para María Camila ese pasado simple es una victoria grande para ella y para Juan Edilberto es otra tipo de victoria. Entonces ahí comienza la parte de diferenciación en la educación, en que yo tengo que diferenciar y conocer a cada uno de mis estudiantes y poder llegar a ellos y llevarlos al nivel que necesitamos que lleguen, pero que también ellos sean los que se apropien de su proceso de aprendizaje y que no sean solamente receptores y contenedores de aprendizaje, sino que sean los que puedan producir con ese aprendizaje. Bueno, vienen todas las teorías que María Camila está hablando de aprendizaje activo y ya una cantidad de cosas que son portafolios y task-based learning y project-based learning, todas las cosas de aprendizaje activo. Y es eso, activar el aprendizaje y que el estudiante sea el que se apropie de su proceso y sea consciente de ese proceso. Profe, yo les tengo una pregunta. De acuerdo a una carta del ministerio, una carta reglamentaria del ministerio frente a los temas de segunda lengua, las personas que se gradúan de 11 al año de hoy en la universidad de grado 11 tienen nivel B1 de inglés. De todos los colegios del país deberían de tener B1 de inglés. Eso sí pasa. No recuerdo bien el número de la carta. Es una carta que es la política pública de bilingüismo, que de hecho era para el año pasado. Todas las personas en grado 11 del colegio tienen que estar en nivel B1 de inglés. Eso significa un manejo medio alto, parafraseando un poquito aquí a los Simpson, medio alto medio. Eso sí se dará. ¿Cuántas miles de horas de B1 auténtico? Como me explicaba Rubén, el jefe de todos nosotros en el Centro de Idiomas. Eso es pensar con el deseo, pero entendemos que el papel puede con todo, no habrá pena de muerte. Bueno, la carta lo dice, pero no sé, profe Tony, profe María Camila, ¿cuántos miles de horas hay detrás de un B1? ¿20.000? ¿25.000? ¿Para un B2 cuántas hay? ¿40.000? No solamente en términos de horas, porque digamos si un estudiante comienza su proceso de aprendizaje de lenguas como hoy en día desde prejardín, que ya hay colegios que tienen desde prejardín y comienzan en inglés y bueno, todos estos convenios que tienen con universidades. No estoy hablando de lo público, ¿cierto? Que hay una realidad muy diferente entre lo público y lo privado. No se trata de las horas, creo que es un problema con el que el país ha luchado desde muchos años atrás, ¿cierto? Hemos cambiado las políticas de bilingüismo como locos tratando de alcanzar esas metas, cuando realmente el problema no radica simplemente en cuántas horas les damos o precisamente los currículos, sino en todo el sistema en general. O sea, desde que no hayan buenas facultades de educación y una buena inversión en la formación de docentes, el sistema no tiene cuándo funcionar. Sí, y creo que en la educación pública hay un reto muy grande en relación con la planta docente. Pues sí, qué pena, pues me tomo el atrevimiento acá para decir esto, pero creo que el cambio debe comenzar en las facultades de educación y en la formación docente. Necesitamos docentes realmente apropiados de esos procesos, docentes que sean capaces de llevar a cabo todos los proyectos que saca el Ministerio de Bilingüismo, los currículos. Yo hace poco para mi tesis de maestría estuve mirando los nuevos planes curriculares para el aprendizaje del inglés y ha habido un cambio significativo en el papel, ¿sí? Son papeles muy lindos, han hecho transformaciones curriculares, todavía les falta mejorar cositas como siempre, pero creo que se ha avanzado significativamente en ese sentido de diseño curricular, pero no tenemos docentes que lo sepan aplicar.
Si todavía lo vemos a nivel universitario, si todavía a nivel universitario vemos profes todavía, digamos, en un proceso de formación o poco apropiados de esos procesos de enseñanza, lo público y lo privado en la escuela como tal, nos hace falta aún más toda esa planta docente para poder decir que un estudiante sale con B1. Y yo digo que eso sí es posible, ¿cierto? A nivel nacional es un reto, pero a nivel institucional creo que sí sería posible graduar estudiantes con B1. Lo digo por las experiencias que he tenido en colegios, porque los estudiantes que han estado con convenios universitarios, que comienzan y tienen todo su proceso del inglés con unas condiciones totalmente diferentes, salen con un inglés maravilloso, pues salen con B1 tirando a B2. Entonces creo que sí es posible, pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar a nivel educativo, pues en todo el sistema de educación, y entre eso los procesos de evaluación, la formación docente, los recursos, la inversión de recursos, que es tan importante también para el aprendizaje de lenguas. Tony. Y los idiomas son una cuestión vivencial también, ¿no? Volviendo al campus, un idioma no es una materia, un idioma es una cuestión vivencial. ¿Qué quiero decir yo con eso? Nosotros sufrimos mucho en el centro de idiomas con las ausencias, la amenaza. Si no tienes el 20%, no cumples el curso. Entonces muchos estudiantes asumen que ese 20% es que la tenemos montada a los pobres muchachos, y no es por eso. Es porque realmente necesitamos que estén vivenciando el idioma, practicando durante el número de horas que tenemos de clase para que podamos llegar a un cierto nivel de producción que le estamos pidiendo a ellos. ¿Qué pasa en los colegios? En los colegios, como dice Camila, hay colegios en los cuales los pelados salen con un nivel espectacular, hay otros que no. Y eso también no solamente es porque falte la formación de la planta docente, o falta la actualización de la planta docente, o faltan recursos económicos, sino que el idioma no se vive de una u otra manera dentro de la institución. Muy sencillo. Terminamos la clase de inglés. Entonces, Sebastián es mi estudiante. Sebastián, terminó la clase. Y salimos al descanso y cambio a español. Yo sé que es una cuestión muy simple y muy tonta, pero lingüísticamente, psicolingüísticamente, si no estoy pegado al idioma con una persona, o sea, no tengo un anclaje con esa persona, con el idioma, no voy a ver la necesidad de comunicarme con esa persona, y no activo una cantidad de cositas que Chomsky decía por ahí, que me ayudan a activar el aprendizaje del idioma. Entonces no veo una necesidad lingüística para hablarlo. Entonces ahí comienza otra cuestión. Cuando estás trabajando con idiomas, es muy importante que exista un ambiente de tal o X idioma para que haya ese anclaje lingüístico y la persona pueda identificarse dentro de ese ambiente y tenga una identidad lingüística hacia el idioma, que muchas veces fallamos en eso, en instituciones que trabajamos con idiomas, porque le digo, pasamos de un idioma y regresamos a la zona de confort del idioma materno. Entonces el aprendiz, estudiante, o como queramos llamarse, no ve la necesidad de comunicarse o buscar o rebuscar en la parte inconsciente de cómo comunicarse en el segundo idioma. Y ahí comienza el Google Translator a ayudar bastante y a tirarse los procesos. Sí, yo creo que ahí también, yo creo que ahí también Tony toca un tema, y es la percepción que tenemos de la lengua. Hoy en día ya no hablamos de segunda lengua, sino de lengua adicional. Y hacer ese cambio en la nominación del mismo implica cambiar esa cultura, ¿cierto? Esa cultura de que ya el inglés debe ser parte de mi día a día, no solamente del salón, no solamente del momentico de la clase, ¿cierto? No es una lengua extranjera, o sea, no es algo que está por allá foráneo, no me pertenece, pero es una cuestión de apropiación, porque finalmente ese proceso de aprendizaje también moldea mi identidad de una u otra manera. Si yo la vivencio, como lo dice Tony, y si la volvemos parte de la cultura escolar y familiar. Por ejemplo, cuando he trabajado en colegio, siempre trato de establecer esa relación con los padres para que ellos sigan ese proceso allá y expongan a sus hijos también al inglés, que no sea algo solamente de las 4 horitas semanales que vemos. Y creo que eso no es algo tonto, es algo totalmente necesario, porque finalmente las lenguas
son más de la cotidianidad que de un aula escolar, ¿sí? Yo creo que también nos enfrentamos que muchos papás tampoco le ven la necesidad del idioma. Muchos sí. Mi caso es el mismo que María Camila. Mis papás desde muy niño me insistieron siempre con el inglés, cosa que en este momento estoy muy agradecido, obviamente. Pero muchos papás inculcan justamente también ese rechazo al idioma. Tal vez porque ellos tampoco les fue bien estudiándolo, porque nunca lo quisieron, porque sus padres, es decir, los abuelos de los estudiantes de ahora, tampoco les gustó, pero se vuelve un círculo vicioso, porque se va heredando. Y el problema es cómo romper ese círculo. Porque uno puede intentar hacer lo humanamente posible y lo imposible porque le encojan gusto. Pero hay puntos en los que ya en serio uno se enfrenta con una muralla, o al menos a mí me ha parecido eso con algunos estudiantes. Es que uno tiene una muralla enfrente que se niega al idioma, que incluso lo maneja bien, pero que se niega a manejarlo. Sí, pero es que finalmente, Sebas, yo creo que algo que muchas personas no comprenden es que la responsabilidad del aprendizaje del inglés no es de los profesores, es del aprendiz netamente. Finalmente uno puede mediar muchos procesos para motivarlos, para que se involucren activamente con su proceso, pero el que tiene que adquirir ese gusto, esa responsabilidad, esa conciencia por el aprendizaje es el estudiante, no el docente. Entonces, mil gracias por la compañía aquí en el programa. Quiero agradecerles de todo corazón por su compañía y por su tiempo. Sebastián, a usted por invitarnos, muchas gracias. Muchas gracias, Sebas, por la invitación. A todos nuestros oyentes, aquellos que nos oyen a través de Facebook, YouTube, los 940M, TuneIn y obviamente también www.frecuenciau.com. Todos les deseamos una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de Frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, Frecuencia 940 AM.